Muy buenas tardes, mis amadas hermanas en el Señor, también para los hermanos que participan del desarrollo de la clase de las hermanas Dorcas. Un saludo fraterno en esta jornada. Vamos a mirar algunos detalles y comentar algunas cosas referidas al tema de la clase de Dorcas del próximo día lunes 25 de mayo. Este trabajo está dirigido en primera instancia y de manera muy particular y especial para la clase de Dorcas de la iglesia en Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Vaya para todas mis hermanas, a quienes recordamos día tras día, un fraterno abrazo, un saludo cariñoso de parte de mi esposa. Reciba todo nuestro afecto la amada iglesia en Winston-Salem, con quienes compartimos un grato tiempo en apoyo de la obra misionera en los meses recién pasados. Así es que hemos querido, y también obedeciendo al llamado de quien corresponde en la jefatura de zona, mantener este vínculo y mantener estos trabajos que van en apoyo de esta amada iglesia. Así es que aquí va lo que es la clase de hermanas Dorcas y que por supuesto se comparte con muchas hermanas más de distintas congregaciones, de distintas iglesias. Vaya para todas mis hermanas en general un cariñoso y afectuoso saludo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. El tema del expositor de la clase de Dorcas de la Iglesia Evangélica Pentecostal para el próximo lunes 25 tiene el siguiente enunciado: Satanás, engañador y homicida desde el principio. Este es el tema global, el tema que va acompañado de 4 títulos que permiten entrar en detalles muy importantes referidos al tema central, al tema general. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Voy a dar lectura a los textos bíblicos que inspiran también el tema de esta clase. Para esta ocasión, Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 8, de los versículos 41 al 44. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Esta es la palabra del Señor que le da lugar al tema y a los títulos también en la inspiración que nuestros pastores han tenido. En relación al texto bíblico, quisiera decir algunas cosas que me parecen importantes, contextualizando lo que el texto bíblico nos enseña, nos dice. Jesús está teniendo uno de los muchos encuentros con los religiosos de su época, con la clase directiva, con los que estaban frente al pueblo de Israel. Allí el Señor Jesús les está confrontando con su realidad, que no son sino religiosos, personas que hacen alarde de guardar rigurosamente los preceptos de una religión y que ello les ha llevado a tener cierto orgullo personal y a creer que ellos están por sobre las demás personas
por el solo hecho de seguir rigurosamente una religión. A ellos está confrontando el Señor, y en esta confrontación se toca el tema de los ancestros, se toca el tema de quién es el padre de la nación, del pueblo, y reparan en que son hijos de Abraham, que son hijos, ¿no es cierto?, de este primer patriarca. Jesús llega a un punto en que les descubre una verdad que ellos se niegan a aceptar. Esta verdad es que Jesús viene del Padre, no del Padre Abraham propiamente tal, sino que viene del Padre de padres, del Padre eterno, del eterno, de Jehová el Señor. Él es su Padre. Y esta es una verdad que los fariseos, los saduceos, los esenios, los directivos religiosos de Israel no aceptan, no pueden digerir. En esta confrontación surge uno de los agravios quizás más groseros que la clase religiosa hiciera a Jesús en su primera venida durante su ministerio. Le sacan en cara y le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Esto lo dicen en relación a los antecedentes que tienen de Jesús, antecedentes que son aquellos relacionados con su concepción. No tenemos que olvidar que Jesús ha nacido de la Virgen María en un estado virginal, pero esto es algo que no comprenden las demás personas. Nosotros mismos, si estuviéramos en la época del Señor, repararíamos en lo mismo, en que no es posible que alguien conciba un hijo sin haber tenido una relación íntima, en este caso con un varón. Así es que quedó sobre María y sobre la concepción de Jesús una sombra de duda entre sus cercanos y entre los de su pueblo, que por supuesto después propagaron a otras esferas de la sociedad. Es decir, este Jesús, que hoy día dice que es el Mesías de Israel, nació, fue concebido de una manera bastante dudosa para ellos. Por eso es que los religiosos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, en relación a que seguramente pensaban ellos, María algún enredo tuvo con alguien, y de ese enredo de fornicación naciste tú, Jesús. Nosotros no hemos nacido de tal pecado. Este es el agravio quizás más grosero que hace la clase religiosa en contra del Señor, basado principalmente en la ceguera espiritual que tienen. Ellos simplemente no pueden entender las cosas espirituales. Están cegados completamente, en completa tiniebla, oscuridad. Y Jesús les muestra su tremenda y triste realidad, con palabras también muy fuertes, pero no groseras, sino que fuertes porque son una verdad elocuente. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Allí viene ahora este personaje, aparece este nombre, aparece este personaje que va a dar lugar, en este caso específico ahora, al tema central de la clase de Dorcas. Este pasaje muestra, como en muchos otros, el nombre de un personaje que viene a ser el enemigo de Dios, el enemigo del alma, el enemigo de la vida cristiana, el enemigo de los israelitas, el enemigo de la iglesia, el enemigo de la creación de Dios, el adversario, conocido como Satanás, el diablo. Vamos a hablar un poquito de él, partiendo de una base que en muchas iglesias y por muchos años, por muchos siglos, se ha tenido por costumbre, inapropiada por cierto, no hablar del diablo, porque hay una suerte de suspicacia, hay una suerte de superstición que viene de muy antiguo, que dice que hablar del diablo es como
invocarlo, es como llamarlo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y en ella se menciona en muchas partes a este personaje e incluso se nos dan antecedentes acerca de su persona, de su estructura, de sus estrategias. Así es que si está en la Biblia, es necesario que los cristianos sepan lo que la Biblia dice acerca de este personaje no menos importante, porque convengamos en esto, que así como es tan importante nuestro Dios, nuestro Salvador, el Espíritu Santo, así como es importante lo bueno, también es una realidad no menor que tenemos una batalla y tenemos una guerra espiritual en donde hay un enemigo, un adversario. Ignorarlo es la peor estrategia que podemos tener en esta batalla espiritual. Hay un artículo publicado en el año 1971 en una revista bautista que tiene por título Si yo fuera el diablo. Básicamente, este artículo presenta un juego de palabras en donde alguien trata de transmitir lo que el diablo en realidad pudiera estar pensando respecto de cómo la Iglesia aborda la información bíblica que existe de él. Y en este artículo se supone el diablo dice: yo prefiero ser ignorado por la Iglesia y ser ignorado también por el mundo. Entre menos se sepa de mí, entre menos se hable de mí, más desapercibida pasa mi presencia y mi influencia en la sociedad del mundo y también en la iglesia. Así que tenemos un asunto importante allí. Tenemos que interesarnos por conocer quién es nuestro adversario. Este acercamiento tenemos que hacerlo, por supuesto, en la gracia del Señor. Tenemos que hacerlo sabiendo que estamos bajo la protección de nuestro Dios y que lo estamos haciendo porque queremos ser cristianos bien informados y bien formados para poder enfrentar la batalla espiritual. Este es un principio que yo conservo desde muchos años, cuando mi vida cristiana comenzó a madurar. No podemos resistir bien a un enemigo que conocemos mal. No se puede. El mismo principio lo enfoco hacia nuestra relación con Dios. No podemos servir bien a un Dios que conocemos mal. Por lo tanto, el conocimiento es importante. Entiéndase por conocimiento el saber, el entender, en el estar en estrecha relación con la información que es la palabra de Dios. Para eso nos quedó el libro, para eso nos fue dejada la palabra de Dios escrita, para que ustedes y yo aprendamos de ella y podamos tener una relación saludable con nuestro Dios y una estrategia en la batalla espiritual también saludable y adecuada, como hablo en otro de los trabajos que ustedes pueden ver en este canal, el relacionado con la batalla espiritual. Algunos antecedentes importantes, tengo aquí algunos apuntes, ¿no? No vaya a pensar alguno que todo esto me lo aprendo de memoria o que tengo una computadora metida en el cerebro. También, como ustedes pueden ver a mis espaldas, tengo material de consulta que siempre estoy mirando con el fin de poder llevar a las personas y a los hijos de Dios en particular un mensaje basado en la Escritura, con argumentos escriturales. El origen de Satanás. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, y en el libro de Ezequiel, capítulo 28, ustedes encuentran información respecto de los orígenes de este personaje, el adversario de este personaje, el diablo. Alguna vez un hermano anciano en alguna reunión nos planteó un desafío. Nos llevó algunos escritos del apóstol Juan
que nos dicen de que todas las cosas fueron creadas por Jesús, para Jesús, en Jesús, que Él es el centro de la creación. Luego de decirnos esto, nos lanzó la pregunta: si creemos que esto es verdad, que Jesús es el centro de la creación, que todo fue creado por Él, para Él, a raíz de Él, por medio de Él, ¿quién creó al diablo? ¿Quién creó al diablo? Todos éramos jóvenes y quedamos ahí en la expectativa. Pero la respuesta vino también por una cita bíblica que yo quiero invitar a ustedes en una suerte de pequeño desafío a que ustedes puedan buscarla en sus Biblias y poder ponerla en los comentarios al pie de este video. Es una cita que está en el Nuevo Testamento que dice básicamente que Satanás se hizo a sí mismo diablo. Es decir, Dios, Jesús, no crearon al diablo, sino que él mismo se hizo diablo y se hizo Satanás y se hizo engañador y se hizo padre de mentira. Busquen la cita bíblica, publíquenla en los comentarios. Es un pequeño desafío, una pequeña tarea para la casa. El origen de este personaje en los escritos de Ezequiel 28 y de Isaías 14 nos dicen básicamente que este personaje fue un ángel bueno. Hoy día sigue siendo un ángel, pero un ángel malo o caído. Pero en su origen fue un ángel bueno y fue un ángel muy excelso. En la Biblia por lo menos existen 4 categorías dentro de los ángeles. Primera categoría están los querubines, después los serafines, después arcángel. En el canon bíblico solo se menciona uno, no sabemos si hay más de uno. Por eso nos limitamos a decir que hay un arcángel, puede que haya más. Y después están los ángeles. Cada uno de estas categorías de ángeles conforman también distintas tareas, en distintos rangos o niveles. Y los querubines parecen ser los seres angelicales más grandes, más excelsos, más poderosos y que están destinados para una suerte como de custodia. De custodia. Si vamos a los escritos de Ezequiel y de Isaías, Ezequiel 28 y Isaías 14, se nos dicen que este querubín, aparentemente de nombre Lucifer o Lucero o portador de luz, estaba para custodiar la ley de Dios allá en el monte de Dios. Es decir, estaba en un lugar de privilegio, en primera fila, y que era un ser lleno de hermosura, acabado, dice, de hermosura, es decir, con detalles de hermosura, excelso, magnífico, sabio. Parece ser que este personaje era un ser angelical del primer nivel, o era lo mejor de la creación entre los ángeles. Todo esto estuvo muy bien hasta, dice el relato bíblico, que fue hallado en él la maldad en su corazón. Quiso hacerse como Dios, quiso ser igual que Dios, y esto generó en él lo que conocemos como su caída. Y en su caída, él arrastró a un cierto número de ángeles. Bíblicamente no se sabe cuántos ángeles existen, pero Apocalipsis nos relata de que hubo una batalla en el cielo en donde este personaje, Lucifer, fue despojado de su investidura, sacado del lugar donde estuvo. Dice la Escritura, en Edén estuviste. Hay todo un detalle allí respecto de estas cosas que existen en una esfera que nosotros no conocemos y que obviamente no tenemos un acceso, a no ser que sea por la voluntad de Dios en forma individual. Un día tendremos acceso a todo aquello, pero ahora no tenemos ese acceso. Pero hay un tercer cielo donde se habla de cosas magníficas. De allí fue despojado y en esta caída arrastró una tercera parte de los ángeles. Ahora bien, tras esta caída, este personaje y los ángeles caídos no perdieron su condición de ángel, ni su naturaleza espiritual, ni las capacidades espirituales o poderosas o sobrenaturales para nosotros que ellos tienen.
Por eso es que este es un enemigo poderoso, fuerte, muy real, padre de mentira, artista del engaño, del disfraz, de la seducción. Es artista en torcer las escrituras, la palabra de Dios, darle enfoques distintos que llegan a parecer verdades, pero que son verdades a medias, torcidas, que a la postre son mentiras disfrazadas de verdad. Así que este personaje, nuestro adversario y el adversario y enemigo de Dios, es de esta naturaleza, angelical, se mueve en la esfera de lo invisible. Alguien dirá, con mucha razón, bueno, ¿cómo podemos batallar contra un enemigo que no podemos ver? Con los ojos del cuerpo, con los ojos físicos, no podemos tener acceso a este mundo espiritual, pero sí, los nacidos de nuevo, tenemos acceso al mundo espiritual por medio del Espíritu Santo y su mover en nosotros, a través de los dones sobrenaturales, a través de su voluntad. Nosotros por sí mismos no tenemos acceso, ni debemos buscar acceso al mundo espiritual. Eso es muy peligroso. Nosotros podemos tener acceso al mundo espiritual solo por la voluntad del Espíritu Santo, obrando en nosotros con propósito que el Espíritu Santo tiene y conoce. Así es que el discernimiento espiritual o el discernimiento de espíritu es la ventana que nos abre los ojos a través del Espíritu Santo para poder ver, percibir, apercibirnos, detectar las maniobras, artilugios de nuestro adversario el diablo. El tema dice engañador y homicida. Engañador y homicida. También les dejo el desafío, si ustedes quieren anotarlo en los comentarios o anotarlo en alguna parte para su propia educación cristiana, busquen las citas bíblicas en los evangelios, están ahora en los evangelios. El desafío anterior es buscarlo en el Nuevo Testamento, esto es más específico, evangelio, donde el propio Señor Jesucristo señala que el enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir. Tres objetivos por los cuales el diablo trabaja sin descanso. Y que de tener ocasión va a lograr en lo posible los tres. Pero si no puede lograr los tres, a alguien le va a robar, a alguien le va a matar y a alguien finalmente le va a destruir. Así que tenemos que tener en cuenta estos asuntos de suma importancia. Nuestro adversario, él es engañador. Básicamente, el engaño consiste en mostrar algo como bueno, pero que en realidad es malo. Consiste en mostrar algo como verdad, pero en realidad es mentira. Consiste en mostrar algo que es aparentemente saludable, pero en realidad es dañino. En eso consiste el engaño. Y nuestro adversario tiene distintas estrategias para engañarnos. Lamentablemente nosotros, como criaturas terrenales y afectadas por el pecado, tenemos la naturaleza pecaminosa que es proclive, inclinada, dada al mal. Y si es dada al mal, es dada al engaño. Preferimos ser engañados a darnos a la tarea de comprobar la verdad. Y en esto los cristianos tenemos que autodisciplinarnos y tenemos que ser capaces de acostumbrarnos a filtrar, a discernir, a probar los espíritus, las doctrinas, las palabras, las enseñanzas. Tenemos que acostumbrarnos incluso a filtrar lo que cantamos, porque a veces cantamos cosas bonitas que no son verdades bíblicas, que suenan bien al oído, que tienen buen ritmo, que entusiasman, pero que no siembran patrones de conductas bíblicos. Tenemos que aprender a alimentarnos saludablemente, no por una cuestión de absoluta salud física o de moda, sino porque este cuerpo
es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no puedo ir tras el engaño de cantar bien en la iglesia, predicar bonito y alimentarme mal. Hay distintas maneras en que el adversario nos puede engañar y que lamentablemente nos engaña. Sería muy largo abarcar cada detalle de aquello. Tenemos unos títulos que mirar también, pero redondeando el tema central, tenemos que considerar que nuestro adversario tiene estrategias de batalla contra nosotros. Y el apóstol Pablo enseña que nosotros no ignoramos sus maquinaciones, que nosotros no ignoramos. Y déjeme decirle esta verdad que la he repetido en otros videos. Después del diablo, el peor enemigo que tenemos es la ignorancia. No saber. Entiendan bien los hermanos, sobre todo chilenos, aunque me parece que en el habla hispana el término ignorancia o ignorante es casi como un garabato, como un agravio. Una vez por ahí me juzgaron en alguna reunión cuando yo hablé de esto porque algunos se sintieron ofendidos, porque los traté de ignorantes, como quien les está despreciando. Pero la ignorancia es simplemente el no saber. Yo soy ignorante en muchas cosas. Estoy procurando aprender, estoy procurando averiguar, saber bien para salir de la ignorancia. Pero si yo me quedo en la ignorancia, le hago un flaco favor a mi adversario, porque por ignorantes muchos de nosotros hemos sufrido la consecuencia de transgredir las leyes de Dios que no sabíamos que existían, pero que al transgredirlas, las consecuencias me alcanzan igual. Muchas veces he ido detrás del engaño simplemente por ignorancia. Y yo les invito, mis queridas hermanas en el Señor, a salir de la ignorancia, a averiguar, a preguntar. Tengo un desafío en redes sociales. Hagan sus preguntas. Estamos orando a Dios y estamos estudiando. Como alguien por ahí publicó muy bien, estamos pelando rodillas y quemando pestañas, buscando respuestas bíblicas a las preguntas de las hermanas y de los hermanos. Averigüe, pregunte si no sabe, pida orientación para que pueda salir de la ignorancia. Dios les bendiga. Miremos el primer título, avancemos un poquito. Satanás induce a la mentira al creyente. Descuidado. El caso que se nos presenta es un caso muy particular. Es el caso de dos hermanos de la iglesia primitiva, un matrimonio de la iglesia primitiva. Libro de los Hechos, capítulo 5. Lo hemos leído varias veces este pasaje y conocemos a estos hermanos que tristemente sus testimonios quedaron grabados aquí para la posteridad de una manera muy negativa. Ananías y Zafira. Básicamente, ¿qué les ocurrió a ellos? Les ocurrió que dentro del mover espiritual que había en los inicios de la iglesia, se dio que muchos vendían sus propiedades. Ahora, esto tiene su contexto cultural de la época. Generalmente, los judíos, que fueron los primeros convertidos al Señor desde el día de Pentecostés y hasta que se convirtió Cornelio, los judíos eran personas que siempre tenían muchas propiedades. Era muy común en ellos, era parte de su riqueza, ser dueños de la tierra. Cuando recibieron del Espíritu Santo, lo que nos cuenta Lucas en el idioma griego original de los escritos es que la mayoría comenzó a vender, a deshacerse de aquellas propiedades que no le eran necesarias. Esto no quiere decir que la gente de aquel tiempo empezó a quedar en la calle, sino que teniendo 3, 4, 5 casas o 5 propiedades, vendía las que no necesitaba para quedarse con lo que era necesario, y lo vendido, el precio, lo llevaban a los pies de los apóstoles para poder proveer a las necesidades sociales que la iglesia naciente tenía, porque también había gente pobre. Ahora bien, dentro de este mover, por supuesto, hubo una acción del enemigo.
Esta acción se ve reflejada en este matrimonio, que encontró que en el acto de ofrendar o de deshacerse de las propiedades no necesarias, también había un cierto estatus o equivalía a alcanzar un cierto nivel dentro de la comunidad cristiana. Y esto es lo que gatilló la conducta de Ananías y Zafira. Es decir, seguramente habían recibido al Señor, habían recibido el Pentecostés. No sabemos si ellos eran uno de los 120 o de los primeros 3.000 o 5.000 convertidos, pero eran parte de la iglesia. Pero había algo humano, algo carnal en ellos, que en definitiva no había muerto. Eso lo aprovechó Satanás, padre de mentira e engañador. Y lo aprovechó para que Ananías tomara parte del precio. Cuando la palabra del Señor nos indica que Ananías vendió la heredad y sustrajo, la palabra sustrajo es una palabra que viene naturalmente del griego y que significa tomó solapadamente, es decir, apartó con mala intención, sabiendo que hacía lo malo, lo hizo. Ahora bien, cuando aparece su esposa en la escena, cuando llega Zafira, Lucas nos cuenta lo siguiente en el versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Es decir, ignoraba lo que ya había pasado con su esposo, ignoraba lo que había ocurrido con su marido. Esa palabra, no sabiendo, indica ignorancia. Cuidado, no tenía idea. Por eso fue sorprendida. La ignorancia puede sorprendernos. Otro detalle importante es el hecho de que también su mujer tuvo alguna oportunidad en revertir este asunto. Tuvo una oportunidad en parar esta escalada de pecado en su marido. Cuando Zafira aparece en la escena, su mujer se dio cuenta de que Ananías estaba haciendo algo malo. Tuvo unos segundos quizás, cuando se dio cuenta de que Ananías estaba haciendo lo incorrecto, ella reacciona y consiente con su esposo. Se adhiere a él, se adhiere a su movimiento maligno. Y es por eso que ambos caen en el juicio de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Redondeando este asunto. Aprendemos primero, Dios no le quita la plata a nadie. El Espíritu Santo por medio de Pedro